En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Estoy agradecido con Dios de poder estar aquí con todos ustedes para poder juntos escuchar el hermoso testimonio que una querida hermana estará compartiendo con todos nosotros. Es un camino de conversión, es todo, realmente todo un viaje, toda una aventura espiritual, y realmente cada que escuchamos a otros hermanos contar de cómo la gracia divina los trajo a su casa, cómo la gracia divina les convirtió, nos alegramos, nos gozamos, y yo creo que en esta ocasión eso va a suceder. Les pido, como siempre, hermanos, que me confirmen si pueden verme y escucharme bien. También, ya saben, una manera de apoyarnos es precisamente destruyendo ese botoncito de manita arriba. Dale con todo, dale like, comparte, y si perteneces a grupos, pues entonces tienes una herramienta poderosa. Los que de ustedes pertenecen a grupos tienen en sus manos una herramienta poderosa. Ustedes pueden llegar a muchas personas que yo no puedo llegar, y así juntos podemos evangelizar. Muy bien, también como siempre, gracias a todos los que apoyan nuestro apostolado, gracias a los Patreones, gracias a los miembros del canal, y gracias a todos los que nos apoyan de diferentes maneras. Ustedes saben quiénes son. Hay quienes no están en Patreon, hay quienes no están como miembros del canal, pero nos están apoyando, y ellos saben exactamente quiénes son. Muchas, muchas gracias, hermanos. Pues sin más, yo estoy bien contento. Yo le quiero dar la bienvenida a nuestra querida hermana Cruz Iniesta, que nos acompaña desde la madre patria, desde España. ¿Qué tal, Cruz? Bienvenida, ¿cómo estás? Parece que parece que por ahí está el silenciador. eh, Parece que está ahí vamos a ver, estás Ya está, silenciada. como Ahora siempre, se sí, me olvida, bienven siempre se me olvida. oh, no, entiendo. Cruz, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos desde España, gracias por estar aquí. Buenos días para todos los que estáis en Hispanoamérica, que para vos hay muchas horas de diferencia con algunos de vosotros. Y bueno, pues ¿cómo voy a estar? Pues emocionada, nerviosa y pidiéndole a la Virgen que me ayude. No, así es. Yo creo que a todos, cuando nos toca compartir nuestro testimonio de conversión, así nos ponemos, ¿no? Así es de que bienvenida al club, porque todos estamos así, no eres la única, y estamos contentos de que nos estés acompañando. Pues sí, como mencionas, ¿no? Con respecto a mí, tú estás nueve horas Sí, más adelante, 9 horas. Con respecto a otros, pues aquí tenemos personas que están en Colombia, en la Argentina, pero creo que yo soy el que está más lejos de ti. Estamos a 9 horas de diferencia, ¿no? sí, Así es con de que Argentina son 8 horas también, con creo, Argentina son, 7, una cosa así también, sí, sí, algo algo. así, ¿no? Creo que tienes 7 con la Argentina. Así es, pues hablando de Argentina y Colombia y todo esto, bienvenidos todos, hermanos. No se vayan a resentir. Todos aquí los queremos mencionar a toda Hispanoamérica, para hacerlo sencillo, toda Hispanoamérica, ah, toda España y toda Europa, porque tenemos personas en Europa, tenemos personas en Asia también, así de que todos sean bienvenidos. Incluso está en África, ¿eh? Tenemos algunas personas que nos siguen desde el África, y todos son bienvenidos por ahí en Guinea Ecuatorial, que sabemos que en Guinea Ecuatorial uno de los idiomas es el español, y pues sean todos bienvenidos. Muy bien, pues hermanos, entonces si ya le dieron like, si ya compartieron, pues yo creo que vamos a comenzar. Ya saben, a mí me gusta dar libertad a los invitados. Yo le voy a pedir a Cruz que ella, al ritmo que ella quiera, gradualmente nos comienza a contar su historia. ¿Quién es Cruz Iniesta? ¿En qué contexto crece? ¿Cómo va creciendo en la vida? Y bueno, después el resto, ¿no? Poco a poco, cómo Dios, por todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Para finalmente descubrir lo que en verdad es la fe católica, ¿no? Y lo que es el cristianismo, y lo que es conocer a Dios, lo que es conocer al Señor, y toda la riqueza que tenemos en la familia de Dios. Cruz, pues entonces el micrófono es tuyo. Comienza a contarnos la historia. Bueno, para los que no me conocéis, me llamo Cruz Iniesta, ¿vale? Soy de Española, resido aquí en España
Yo tengo ahora mismo 57 años, nací en el año 66, justamente nada más terminar el Concilio Vaticano II, así que soy digna hija del Concilio Vaticano II. No lo digo en el mal aspecto, ¿eh? No, no voy por ahí. Sí, lo que sí soy es digna hija de una España que cuando yo llegué a mi adolescencia eran los últimos años del franquismo, eran ya los años, yo nací en el 66, me crié durante los años 70. En los años 80, con este boom que hubo en España, con toda la transición, con todo tal en España, os pongo un poco en contexto para que comprendáis también un poco lo que sucedía, ¿vale? En España se nos vendió que teníamos que correr muchísimo, modernizarnos muchísimo, porque estábamos todos muy antiguos, porque pensábamos muy antiguo, porque todo lo que había sido el franquismo había que enterrarlo y olvidarlo, incluido con ello todos los valores que representaba, porque había que acoger la democracia, había que acoger la libertad, había que acoger, teníamos que despegar, que despertar y que ponernos al ritmo de toda Europa. Y bueno, los españoles, que a veces somos muy bien mandados, no es que nos pusiésemos al ritmo de toda Europa, es que en pocos años yo creo que superamos a toda Europa. Os cuento esto un poquito para que sepáis, bueno, pues yo nací en el seno de una familia católica, una familia practicante, una familia que también en su momento, con todas estas cosas que pasaron en los años 70, no sé, digo no sé porque sé que en Hispanoamérica yo he descubierto que las situaciones son muy diferentes de cómo estamos aquí en Europa y hay muchos fenómenos que van como después o que no son los mismos, ¿no? Pero aquí pues como que se empezó a querer transformar la iglesia muy rápido, muy rápido. Tan rápido se quisieron poner esos aires de libertad dentro de la iglesia que hubo mucha gente que no lo entendió, que no lo entendió. Yo creo que la iglesia probablemente pecó de no saber explicarlo, no lo entendió y mucha gente se fue alejando, y entre ellos mis padres. Empezaron como que la iglesia en sí dejó de ser importante, no la fe, pero sí la iglesia como una estructura, era algo que se les había descompuesto un poco, que no entendían y empezaron a apartarse, ya os digo, y en toda esta mentalidad, pues ya empezó a dejar de ser importante el hecho de poder asistir a misa o no, entró toda esta mentalidad más relativista. Entonces ellos siempre han sido creyentes, son creyentes, bueno, mi padre ya murió, pero sí es verdad que de la práctica de la fe se alejaron bastante. Yo hice mi comunión, ya os digo, me cogió mi adolescencia y en esa adolescencia, en ese también, bueno, pues mi padre ya como éramos chicas, venga, pues ya las amigas nos dejaban salir los domingos y íbamos a misa, nos comprábamos unas chuches y nos íbamos a misa. Pero la verdad que pronto salíamos, pero ya no íbamos a misa. Es difícil a lo mejor entenderlo desde fuera, pero yo no era un caso excepcional en la sociedad que me rodeaba, ¿sabéis? O sea, era como algo que fue pasando allí muy normal y que nos fue afectando a todos. A todos los chicos desde más jóvenes eso respirábamos también un poco ese relativismo de nuestros propios padres y tal. El caso es que nos fue pasando a todos. Entonces yo me voy apartando de la iglesia en mi adolescencia. En el momento que ya en el instituto también, ahí ya empezamos pues eso, muy, muy activos socialmente, ¿no? Con ese tipo de actividad social, entonces ya también lo que es la fe se va quedando a un lado. Y cuando ya llegas a la universidad, o sea, ahí de verdad que si te queda algo, si te quedaba algo, es la destrucción total y completa. ¿Eh? Ya os lo digo, o sea, por lo menos en la España que yo viví en los años 80, era la destrucción total y completa. Bueno, pues eso, pues básicamente una persona, como podríamos decir, yo era una mujer de mi tiempo. Era una mujer que no era el feminismo de hoy en día. Era sencillamente este feminismo en el que, bueno, que la mujer se considera, se pone en plano de igualdad al hombre queriendo tener las mismas oportunidades profesionales. Se empieza a influenciar mucho el tema de que la mujer sea profesional, que la mujer salga de casa, que la mujer realice un trabajo fuera de casa. Se la empieza a valorar por el hecho de tener su carrera, y de trabajar fuera de casa. Yo hago mis estudios, estudio biología y estudio derecho. Aquí, no sé los que pasará allí, pero bueno, donde yo vivía en un pueblo, pues estaba a 100 kilómetros más o menos de la universidad.
Con lo cual, bueno, pues tú ya sales de casa, te trasladas de casa y ya, llega la libertad absoluta. Y con la libertad absoluta, pues muchos peligros del libertinaje. Hoy en día lo ve uno, en su momento pues no lo ve tanto, lo ve muy normal, las entradas, las salidas, fiestas, a la vez que vas estudiando, las convivencias, pues todo. A nivel personal, bueno, pues hoy en día lo miras y dices, bueno, pues era pues como aquel que hizo una pagana, vivía completamente de espaldas a Dios, vivía completamente en pecado, no tenía noción del pecado realmente. O sea, porque esa no, es muchas veces me admiro cómo esa noción del pecado fue borrándose muy rápidamente de la conciencia, pero muy rápidamente. Y un segundo. Un segundo. Y yo llegué a un punto en ese tránsito hasta la universidad y eso, bueno, yo empecé a crearme, yo nunca dejé de creer en que tenía que haber algo, porque entre otras cosas también mis estudios y la ciencia y todo, a mí me mostraba que el mundo no podía hacer así y ya está, y había salido, ¿no? Y había nacido. Pero Dios como un ser personal empezó a desdibujarse y empezó a ser, bueno, algo abstracto. Esa fuerza que es capaz de dar la vida, esa fuerza que fue capaz de crear el mundo y poco más. Entonces, con un Dios así, pues bueno, ahí ya no encuadran temas ni de moral, ni de mandamientos, ni de... ¿Vale? Bueno, durante toda mi vida, yo profesionalmente he ido muy bien, he tenido una situación económica muy, muy, muy buena. Y cuando digo muy buena, es muy buena. No he tenido problemas económicos, yo tuve a mi pareja, yo no me casé, yo tuve a mi hija. Mi hija, sin embargo, sí la bauticé. Mi hija también la llevé a un colegio católico, pero también un poco con esa convicción, sabes, que en Europa sí que existe y que existía, ahora existe algo menos, ¿no? Pero de que los valores católicos y los valores cristianos son los valores reales buenos de una sociedad y son los valores que habían inspirado los derechos humanos en el mundo entero. Entonces era casi cercana, ¿no?, a este ateísmo cristiano que se ve tan boca. Bueno, pues algo similar, ¿no? Algo similar. Pero por lo demás, pues nada, viviendo alejada de Dios, os lo digo, o sea, bien, pasan... Lo que sí que, como yo siempre tenía inquietudes espirituales, porque yo sí tenía la conciencia de que la persona no somos solamente un cuerpo y una vida, estar aquí para y ya está, y siempre he tenido inquietudes espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al no tener a Dios, pues yo buscaba por todas partes, en todos los sitios que no se tiene que buscar. Yo tenía la costumbre de coger y empezar a... ¿Qué te digo? Por ejemplo, tema de ufología, me metía, lo estudiaba a fondo, lo iba profundizando. Llegaba a un punto y decía, no, aquí esto no me convence. Aquí esto no. Aquí hay muchas historias raras mezcladas con esto no me convence. Me ponía a estudiar el tema de la cábala, pasaba igual. Me ponía a estudiar el espiritismo, pasaba lo mismo. Empezaba incluso a estudiar otras religiones y decían, pues si están locos, estos están locos, estos no tienen ni idea. Y, no sé, también en todo este mundo así un poco que se llamó después este mundo conspiranoico, ¿no? De que si las civilizaciones anteriores, de cuánto podía ser el conocimiento que teníamos en este mundo, ese conocimiento oculto que habíamos heredado de otras civilizaciones. Bueno, pero en todo siempre estaba lo mismo, siempre estaba que al final había un punto que era, no, por aquí no van las cosas. Hoy lo miro atrás y le doy gracias a Dios porque me evitó meterme en muchos fregados. O sea, él como que me permitía, vale, tú estudia, tú satisface tu curiosidad, pero hasta aquí, amiga, hasta aquí, no pases de ahí, ¿no? Y yo le doy muchas gracias por ello, porque considero que hubiese sido muchísimo más difícil probablemente salir y buscarle. Bueno, pues en este mundo así de tan esotérico y todas estas cosas, pero que a la vez se plantea a sí mismo como muy intelectual, ¿eh? Es como muy, estoy despierto, tengo la conciencia muy despierta y entonces pues yo, como soy muy inteligente,
pues soy capaz de mirar el mundo y examinar muchas cosas y ver cosas que los otros no ven, y veo la masonería y veo estas civilizaciones y este conocimiento oculto y todo eso. Bueno, en ese mundo, la Biblia es un libro importante. Es un libro al que se le da mucho valor. Lógicamente, desde un punto totalmente equivocado, lógicamente, pero es un libro que tiene mucho valor. Bueno, pasan muchos años, ¿vale? Muchísimos años, tantos como que si yo ahora tengo 57 y hace 3 años que yo he abrazado la fe católica, estamos hablando del año 2020, pues yo empiezo a ir por ese camino en el que a través de la Biblia yo me voy encontrando de repente pues con profecías, me voy encontrando con las apariciones marianas, me voy encontrando con las profecías de los santos. Me impactan mucho porque impactan con mucho tipo de profecías que hay en otras partes. Me impactan esas coincidencias. Ver luego que otra serie de profecías de la Virgen empezaban también a coincidir con profecías de los santos. Y bueno, yo empiezo ahí así, todo eso en un cacao, todo eso muchas veces con un YouTube que no tiene nada que ver como el de ahora. Estamos hablando de un YouTube de hace 16 años, que no tiene nada que ver con el de ahora. Y que sin embargo, yo también ahí he visto muchísimas veces la mano de Dios, porque Él me iba haciendo así, ¿no? Y era como, bueno, va, ya has visto mucho de esto. Ahora me dejaba caer, hay otro vídeo, otra cosa que me iba llevando un poquito más para allá. Y un poquito más para allá. Bueno, en ese camino hubo una cosa que sí que me impactó fuertemente. Y fue cuando en ese sugerirme cosas y en ese llevarme a cosas, apareció ante mí el tema de la sábana santa, el tema de la síndrome de Turín. Me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La he estudiado muy, muy, muy a fondo. Pero cuando digo muy a fondo, y la sigo estudiando muy a fondo, aquello me impactó, aquello me dijo, no era verdad lo que nos han estado contando de que Jesús histórico no existía. Porque os lo digo, en todos esos momentos, era ese momento de Jesús no existe, Jesús no existió, eso es un invento, eso no es posible, o sea, esto no tiene otra explicación. No hay verdaderamente otra explicación, a pesar de que hay una serie de objeciones, pero son objeciones que son muy fácilmente rebatibles. Y eso quedó ahí, y ya llevas ese pozo. Entonces ahora tienes que empezar a aceptar que hay un Jesús de Nazaret, que es el que los cristianos han llamado Jesucristo, y que parece ser que los evangelios son verdad. Y empiezas a enfrentarte a todo eso. Bueno, ahí lo vas llevando un poco como puedes. Cuando estás demasiado cerca de decir, guau, pues tu propia mente, porque es tu propia mente, esté más influenciada por menos, porque lo que no nos damos cuenta es que cuando empezamos ese camino, empezamos una batalla espiritual y no somos conscientes que sobre nosotros se está jugando una batalla espiritual, de nuestro ángel de la guarda contra el de los cuernos y el rabo. Entonces, muchos de esos pensamientos también a veces no son propiamente tuyos. Pero la rebeldía, eso sí, es humana. Y entonces, pues cuando se ve uno muy cerca, pues muchas veces, era esto como Escarlata O'Hara en la película que decían, mañana pensaré en ello. Pues yo ya me plantaba y decía, ahora ya me estoy agobiando mucho. Ya lo dejo, ya lo dejaré. Y lo dejaba, y a lo mejor meses, ¿no? Eso, pero había un momento en el que a lo mejor 6 u 8 meses después, otra vez volvía y otra vez te daba la inquietud, otra vez te aparecía algo que te hacía... Bueno, todo este proceso me llevó también, por ejemplo, me llevó al tema de las apariciones de la Virgen de Garabandal. Me impactaron mucho, lo que he estudiado muy a fondo también, muchos testimonios, muchas cosas y muchos vídeos antiguos, originales, de cuando se forma la hostia y comulga Conchita. Bueno, a mí me lleva a pensar que son ciertas y verdaderas, pero el caso es que eso me hace profundizar en las apariciones, en general, de la Virgen. ¿Has visitado Garabandal? ¿Qué tan lejos te encuentras de Garabandal? Me encuentro pues como a unos 600, 700 kilómetros.
no me encuentro Ujú, fácilmente cerca. España es bastante grande. España es ujú, bastante grande. Lo que pasa es que yo hasta hace 3 años vivía en el sur de España, vivía en Granada. Ahora es cuando estoy viviendo en Zaragoza, que vivo aquí ya cuidando a mi madre. Ahora estoy más cerca, pero bueno, ahora por las circunstancias de estar cuidando a mi madre y entre medias hasta la pandemia, todo esto, pues es una de mis cosas pendientes ujú. que deseo con bastante fuerza poder ir, sí que sí. Gracias. Pero eso sí que me lleva a meterme muy a fondo en el tema de las apariciones marianas. Que yo no, o sea, sí, habías oído nombrar Lourdes, había oído nombrar Fátima, pero nada más allá, sin saber realmente en qué consistían. Incluso de jovencita, pues mis padres habíamos ido al santuario de Lourdes. Sí me impactó mucho lo que vi allí, pero poco más, ¿sabes? Nada. Y bueno, eso fue también otro mucho tiempo de estar investigando todo eso, de ir mirando, de ir pensando, vas asimilando, vas cada vez diciendo, pues parece que esto puede ser verdad, ¿no? Parece que esto puede ser verdad. En todo ese tránsito también, yo todavía veía a la Iglesia Católica como una estructura puramente humana. Una Mm, estructura de poder, una organización puramente humana. Yo no tenía la comprensión de lo que significaba la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo. No tenía esa comprensión. Esa me vino muchísimo después. Entonces, para mí la Iglesia Católica pues era sencillamente todavía eso, una institución humana. En España también, por desgracia, desde hace muchos, esto no solamente de ahora, de la democracia, ya viene de mucho antes, nos hemos creído mucho la leyenda negra, muchísimo, muchísimo, la leyenda negra sobre nuestra historia. Y luego, a partir de la democracia, además, pues se ha satanizado mucho también el tema de la Iglesia Católica, que si estaba en connivencia con Franco. Nos han contado sobre la guerra civil cuentos para no dormir. Y una vez que te pones a estudiar, descubres que es una verdad completamente diferente, completamente distinta, y descubres lo que significó esa guerra en defensa de la fe, en defensa de la fe de la Iglesia, que es algo que pocas veces se dice, pero que justamente es lo que fue. Bueno, no sé, al igual a veces, perdonadme Pues si sí. a lo mejor divago un No, poco no. entre una cosa y otra, ¿vale? Pero bueno, en todos estos caminos, todo esto también en todo este tiempo, Dios pone una persona en mi vida, no con buen ejemplo de vida, pero sí profundamente creyente, pero con una fe indestructible, pero indestructible, que te, que te compelía, ¿no? Y que cuando estaba hablando contigo, además con un conocimiento brutal, empezaba a hablar contigo, tú te quedabas sin argumentos. Y poco a poco, bueno, todo ese conjunto de cosas, todas esas cositas que Dios va llevándote, van, y bueno, van haciéndote decir, vale, 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 ok, Dios existe. Vale, existe Jesús, ya empiezas a aprender la Trinidad y dices, bien, Dios existe. Cristo existió, Cristo estuvo aquí y los evangelios y la Biblia son verdad. Buah, eso ya también impone, ¿eh? Eso ya también impone. Las apariciones marianas creo que son verdad. Todavía ahí estoy con la iglesia, empiezo a ver más tema de la iglesia y empiezo a comprender que la iglesia es un poco más. Es un poco más. A todo esto, ya estoy hablando, ya os digo, estoy hablando del año 2010, del 2008, vas a YouTube y tú te cogías YouTube y el Apocalipsis, que me gustaba muchísimo ese libro, porque ese libro en estos mundos del que yo os digo y tanta profecía y eso era bueno, eso era una bendición. Ay, pues voy a estudiar un poco más el Apocalipsis y aparecía lo que yo nunca había conocido. Aparecía una persona en YouTube, oye, explicándote versículo a versículo lo que significaba el Apocalipsis. Ay, pues mira, qué bien lo explica, oye, qué bonito, tal. Y cuando iba llegando a las conclusiones, pues había cosas que a mí me chirriaban. Y yo decía, yo qué sé, no me acaba de convencer, me chirriaba. Claro, un poco después averigüé que claro, eso eran predicadores expositivos, eran protestantes. Y entonces a mí, a conclusiones de las que ellos llegaban, a mí me chirriaban. Ahí otra vez estuvo esa mano de Dios que me decía, no, por aquí no es, esto te chirría y por aquí no es. Pero yo entonces no sabía, es que tenéis, algo que os pueda sorprender es que en España el protestantismo es algo que estamos empezando a conocer hace ahora, nada, unos años, con el tema de la inmigración hispanoamericana. En el tiempo de Franco no había protestantes y después con
Una vez con la transición, bueno, habían, pero eran muy testimoniales, muy poca cosa, tú no los veías y no afectaban. Yo, de hecho, hasta no empezar ahora con mi conversión aquí en las redes y eso, yo no he conocido la realidad tan brutal que existe en Hispanoamérica, porque es aquí en España, no existe, no existe, ya os lo digo, por ahora. Tal vez exista, tal vez llegue a existir, pero no existe. En España es más grave, por ejemplo, el problema con el islamismo que el problema con las confesiones protestantes. En Europa en general, porque también toda esta desacralización de toda la sociedad europea no ha afectado solo a la Iglesia Católica, ha afectado incluso en más medida a las confesiones protestantes, incluso en mayor medida que a la Iglesia Católica. Pero bueno, ahí fue mi primer encuentro con decir, esto es un protestante, ¿vale? Yo sé que os podéis reír, ¿vale? Pero Sí. claro, para mí eso era solamente un nombre, un protestante, no tenía, no lo había en la vida en real, no, ¿sabes? No tenían Ujú. presencia. Y es la primera vez que yo supe lo que era una exposición, no se le llaman expositiva, ¿no? De la Biblia, que me gustó, pero lo que no me gustó luego eran las conclusiones. Sí, para aquellos que quizás dicen, ¿qué es eso? Predicación expositiva, Esa es es predicación. simplemente tomar un libro digamos, un libro del Nuevo Testamento y comienzas a ir versículo por versículo, explicando el contexto, la estructura Así. gramatical, la aplicación. Bueno, porque yo sé que hay personas que son nuevas y solamente para que les quede claro, eso es la predicación expositiva, es verso por verso hasta que te acabas el libro, ¿no? Por así decirlo. Sí. Las que yo vi hace tantísimos años, es verdad que no eran tan gramaticales como ahora, no tenían tanto así como tanto de estudio hermenéutico como hay ahora, ¿no? Sí que Ujú. iban explicando, sí se iba explicando el contexto, alguna palabra se iba explicando la significación, ¿no? Y bueno, pues en el caso del Apocalipsis se iban explicando los símbolos, se cogía el Antiguo Testamento, bueno, una cosa. Realmente me gustó, era interesante, pero ya os digo que me chirriaban las conclusiones. Sí, sí. Pues ahí fue otro larguísimo proceso, otro largo proceso en el que, bueno, vas sencillamente, tanto en la web como que eso, va uno buscando información y la providencia, la gracia de Dios que va por la providencia. No existen coincidencias, realmente te va poniendo, te va poniendo. Pero Él, como el buen padre que es, nos conoce a cada uno de nosotros nos conoce a la perfección y sabe lo que a cada uno de nosotros nos va a ir llevando. A mí me pone a lo mejor delante una información que para otro no significa nada, sabiendo que a mí a lo mejor sí me va a retumbar, sí me va a resonar y sí me va a impactar. O me pone a personas que sí que me van a impactar. Bueno, pues estamos en el año, ya estamos en todo desde año 2010, año 2018, cada vez, año 2017, año 2017. Yo entonces en esa época estoy en Granada, en el barrio del Albaicín. Yo había dejado los otros trabajos, tenía un bar, ¿vale? Y yo ahí tengo una experiencia muy fuerte. Bueno, ahí es donde con esta persona que os estoy diciendo, que además es muy importante en mi vida, pues en el bar cerrábamos al horario que eran las 2 de la madrugada, pero nos quedábamos hasta las 7 o las 8 de la mañana un grupo de personas, sí, con las cervezas, los cubatas, los cigarros, pero hablando de religión, hablando de Dios, hablando de esto. Ha sido esa experiencia muy chocante, muy impactante, ya te digo, y te rebatía y poco a poco, poco a poco. Pero una cosa que sí que me impactó muchísimo, veréis, bueno, en ese barrio, como muchos otros, ¿vale? Y en España, bueno, pues es en un sitio donde hay juventud, hay bastante droga. En ese barrio hay bastante droga. Eh, Muchísimo consumo de alcohol, muchísimo consumo de cocaína, muchísimo consumo de todas estas cosas. Pero bueno, con eso yo, con el bar, lidiaba bien con ello, había aprendido a diferenciar cómo se comporta la gente, si han tomado una cosa, si han tomado otra, si están tomando cocaína para soportar beber un montón de copas de alcohol. Pero ahí había una madre y una hija que vivían cerca, las dos, por desgracia, muy alcoholizadas, con una vida dura,
una vida de prostitución, dura, las cosas como son. Y la hija, pues que tendría unos 30 años. La hija, pues por lo menos había abortado por lo menos 11 veces, ¿eh? Fijaos bien lo que os digo, cada vez que se quedaba embarazada, abortaba. El caso es que hubo un tiempo que estas personas empezaron a volverse muy problemáticas. Cuando se emborrachaban, aparecían por el bar y aparecían con unas muy problemáticas, pero no en el nivel que lo conocíamos, no. Era algo diferente. Y os lo digo sinceramente, y hubo una noche en que, no sé, hubo algo que yo la miré y le dije, haz el favor, vete de aquí que estás endemoniada. Cuando le dije eso, se llama Esmeralda, la criatura, es que se me sigue poniendo el pelo de punta, perdonadme, porque fue un... Yo, igual no me creéis, ¿vale? Pero os digo que fue exactamente lo que pasó. Y que con tantos años ya en el bar yo sabía diferenciar muchas cosas, ¿vale? Cuando yo le dije eso a esa persona, mira, la cara se le puso con este rictus así de un burlesco, de este burlesco que te hace así, pero los ojos se le pusieron total y absolutamente negros. Negros, ¿eh? Os lo digo en serio, negros. Me miraba profundamente, con una mirada que me dio puro terror, os lo digo de verdad, puro terror. Y yo sentía como que me estuviese diciendo, te conozco y no te vas a escapar. Te conozco y no te vas a escapar. Fue muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Yo en aquel momento solo sé que yo dije, Dios mío. En mi pensamiento solo dije, Dios mío. Y al decir Dios mío, yo no sé dónde salió una fuerza de mí que solamente pude decirle, va de retro, Satanás. Vete, demonio, fuera. Mirad, de verdad, como en las películas, esa risa burlesca, jajaja, así muy irónica, con una cara totalmente desencajada en un gesto de burla y esos ojos negros, se fue. Dios quiso que se fuera, porque evidentemente yo y con mi pecado no tenía fuerza yo para... Eso fue una gracia que Dios me concedió, ¿no? Como diciendo, estás muy reticente, míralo, te lo estoy mostrando, está ahí, ¿vale? Existe. Eso fue una hecatombe porque, para mí, interiormente. Porque cuando tú te chocas con eso, cuando tú dices, ahí estaba el demonio en esa persona. Vale, sí, habías dicho, vale, Dios existe, sí, vale. Pero una cosa es decir Dios existe y otra cosa es tener que rendirte tú y tu voluntad a que Dios existe. Porque si el demonio existe, Dios existe. Y eso ya no hay vuelta de hoja. O sea, si el demonio existe y yo lo acababa de tener enfrente, Dios existe. Y ya no valía un Dios más lejano, un Dios más cercano, bueno, mañana, hay tiempo. No. Ya te digo, fue un impacto muy, muy, muy fuerte en mi vida. Fue un tiempo difícil, de una batalla también espiritual muy fuerte, de intentar acoger y entender todo eso, de empezar a rezar, porque yo hasta entonces no rezaba, de empezar por lo menos a rezar de vez en cuando, y de pensar mucho. Y bueno, ahí fue cuando yo entendí que yo tenía que iniciar el camino hacia la iglesia, que yo tenía que renunciar a toda mi vida, que tenía que cambiar completamente mi vida, y que donde estaba no podía hacerlo. Por las circunstancias del negocio, del trabajo, no podía hacerlo. Porque estaba también conmigo. Ahí tuve que dejar también a la persona que yo quiero con toda el alma. Tuve que romper con toda esa vida. Fue muy difícil porque lo más duro para mí fue toda la vida estar buscando la verdad. Y llegó un punto en que me la puso así de frente, tómala, ahí la tienes, ¿y ahora qué haces con esa verdad? Pero claro, yo no quería cambiar de vida.
Es que yo no quería cambiar de vida. Yo estaba muy a gusto en mi vida. Yo era muy feliz en mi vida. Feliz a mi manera, con mi búsqueda, pero entenderme, a nivel personal y material, yo era feliz en mi vida. Yo Ujú. no quería cambiar. No quería perder mi libertad, no quería perder hacer lo que quería, no quería tener que someterme a fin de cuentas y someter mi voluntad. No quería. Y yo entendí que, llegó un punto en que entendí que es que yo no quería. Bueno, llegué a tomar la decisión de romper con todo eso, romper con esa persona, romper con todo eso. En esos meses me estuve preparando para poder trabajar en otra cosa. Estuve haciendo unos estudios de neuromarketing. Me fui a Barcelona, que está ya más cerca de Zaragoza, a unos 300 kilómetros así de Zaragoza, para allí buscar trabajo de máster. Y yo me fui de Granada en abril del 2019 y para septiembre del 2019 yo ya estaba aquí en Zaragoza. Ya me vine a casa de mi madre. Dije, bueno, como trabajo desde casa, porque yo ya había creado también mi empresa de neuromarketing y tal, trabajaba desde casa, bueno, pues puedo estar desde casa. Mi madre ya estaba, cada vez iba peor con su salud, ya cada vez me iba necesitando más a menudo. Digo, bueno, pues estoy aquí y desde Zaragoza pues yo ya me iba a dar los cursos, a dar los talleres o a trabajo, pues que sea Valladolid, que sea Valencia, que sea Barcelona, donde hiciese falta, ¿no? Y digamos que el centro de operaciones estaba aquí con mi madre en casa. Bueno, en esas todavía sí había hecho esa parte, había renunciado a toda esa vida, había roto con todo eso, pero aún no daba el paso definitivo de acercarme a la iglesia. Yo sé que para muchos le estaréis diciendo, pero esta tía estaba loca. Ujú. Pero realmente muchas veces cuando tú eso siempre hay una pequeña duda que surge. Siempre hay una pequeña, y siempre además está bueno, eso llegará cuando yo esté preparada, cuando llegue mi momento. El yo por delante, el yo por delante. En ese antropocentrismo y ese relativismo en el que yo y lo que yo pienso y como yo interpreto las cosas y como yo las veo es lo que vale. Mi vida la gobierno yo. No sé si me entendéis, pero bueno, así de rebelde era yo, así de rebelde he sido yo para Dios. Ha tenido una paciencia increíble conmigo. Él ha ido gotita a gotita, poquito a poquito, Ujú. soportando y aguantando, y cada vez que iba dando un pasito más, él se alegraba, yo lo sé ahora, se alegraba, pero yo Sabes, he sido dura. Este aspecto que mencionas de no querer sujetarse, de no querer someterse, de no querer rendir la voluntad, aun cuando ya hay un convencimiento a nivel intelectual. Ahí Me he está. fijado que es algo con lo que muchos batallan, que intelectualmente Correcto. están convencidos que aún su corazón les dice, es esto, es esto, es esto, pero eh, no quieren someter la voluntad. Creen que van a Efectivamente. perder, entre comillas, la libertad Sí, crees y que que ya vas no a van. perder, Ajá. crees que vas a dejar de ser tú mismo. Es que Ujú. tienes que renunciar a ser tú, tienes que renunciar a pensar, porque claro, tú ahora vas y tú ahora tienes que obedecer un magisterio. Tú ahora es como, tienes solamente sentido de pérdida. Es que como que te vas a perder, te vas a diluir y te vas a convertir en no sabemos qué. Ujú. Es una batalla espiritual muy fuerte de verdad. Y entonces te agarras a cualquier cosa, a una noticia que sale de jo, qué mal está la iglesia. Jo, mira lo que han hecho estos sacerdotes, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pero si es que la iglesia en esas circunstancias, que no hace, que es que esto ya no vale, que ¿cómo va a ser eso? Esto ya no vale, ya la iglesia no vale, seguro que no vale. Y tú vas y sigues, sí, vas adaptando un poco tu vida, pero no rindes la voluntad. Y eso es también mucha soberbia intelectual, ¿eh? Es también mucha soberbia intelectual, de que tú, además, tú eres inteligente, tú eres una persona formada, tú, a ver, Ujú. tú llevas toda la vida, no van a venir a decirte ahora qué es lo que tienes que hacer en cada instante. No sé.
de verdad que es una situación un poco... Se puede ser muy rebelde, muchísimo, de verdad que sí. Bueno, pues estamos en el 2019, en septiembre del 2019, yo vengo a Zaragoza, en esos meses empiezo con mi trabajo, voy, vengo, hago unas grabaciones, doy unos cursos, doy conferencias y nos plantamos en mayo del 2020. Llega la pandemia, cierran España, cierran las iglesias, cierra todo. Yo no puedo moverme y bueno, a mí ahí me afecta mucho, por ejemplo, me afecta muchísimo el tema de que la iglesia cerrase las iglesias, que sin una, porque además no hubo una obligación legal, sino que creyendo que hacía un bien, la iglesia optó por cerrar los templos. Yo eso no lo entendía. Yo decía, pero si toda la vida de Dios, cuando más falta ha hecho la iglesia, eso me causó ahí también otra vorágine. Bueno, pues como no se podía hacer como aquel que dice nada, pues yo sentí una enorme necesidad de empezar a estudiar la Biblia. Y empecé con los canales y fue más o menos cuando, bueno, por el final del 2019 ya había descubierto yo a la Sacristía de la Vende, que tú los conoces, a estos grandes amigos, que Sí. son amigos personales, gracias a Dios. Es una gloria. Y como por esas fechas empecé a descubrir tu canal y también empecé a descubrir el canal de Leonardo Abdala. ¡Oh! El descubrimiento de la patrística, eso fue también otro shock. La patrística. O sea, no era mentira era mentira que la iglesia había inventado todas esas cosas, como siempre me habían dicho. No, era mentira. La liturgia estaba desde el inicio, la Eucaristía está desde el inicio, las oraciones, muchas de ellas, desde pocos años después. Y los sacerdotes vienen con mandato de Dios desde... Empecé a comprender muchísimo, pero muchísimo. Estudié una barbaridad. Y cuando llega julio y abre en España, pues ahí yo, toda soberbia, yo le digo a mi mamá, venga, anda, vamos, que te voy a ir llevando a misa. Te voy a ir llevando a misa los domingos, mujer, que no puede ser que no vayas a misa. Fijaos a dónde llega el orgullo y la soberbia, que para no reconocerme a mí misma, que a mí ya me estaba empezando a apetecer ir a misa, me pongo la excusa de mi madre para yo quedar bien ante mí, porque ante nadie más. Es que podemos llegar a ser tan ridículos y podemos engañarnos de tal modo a nosotros mismos, de verdad. Bueno, pues cuando entro en la iglesia, lo primero fue una paz que hace mucho tiempo no recordaba. Sentí una paz increíble. Y cuando llegó el momento de la Eucaristía, yo sentí unas ganas, jamás en mi vida, ni cuando de pequeña ni de jovencita, y eso ya había ido a la iglesia, me había sucedido eso, pero yo sentí unas ganas de comulgar. Además, yo me quedé así sorprendida de decir, casi todo el mundo comulga. Claro, porque en todo este tiempo, lo único veces que yo había ido a la iglesia, pues había sido a una boda, a una comunión o a un bautizo, como suele decirse. Entonces, como ahí lo que vamos, casi ninguno somos practicantes y creyentes, pues ves que comulgan 2 personas y el resto nadie comulga. Y cuando yo entré en un templo y me veo que la gente de verdad, casi toda estaba comulgando, casi toda, para no equivocarme, porque yo creo que era toda, creo que la única que no comulgó fui yo. Y fue otro impacto para mí. Y yo sentí muchísimas ganas de comulgar. Pero claro, yo sabía que si yo no me confesaba y no hacía una confesión de vida, no me podía comulgar. Entonces ahí tomé la decisión, digo, vale, está bien, yo ya tengo que hacer una confesión de vida. Bien, vale. Bueno, pues aquí empezó otra de las batallas espirituales más grandes que os podáis imaginar. El domingo que no era... este no es el sacerdote que yo vi el domingo pasado, a este no le conozco. Era el domingo de que hoy es que hemos terminado tarde la misa, me tengo que ir a hacer la comida porque hoy no me la he dejado preparada, no me va a dar tiempo y yo necesito bastante tiempo para esto. Y si no, era por todas las excusas me valían para no acercarme a hablar con el sacerdote, a decirle que tenía que hacer una confesión de vida.
Así pasaron, no os engaño, pero tranquilamente pasaron 2-3 meses, porque yo hice mi confesión de vida, estamos en septiembre, así, a finales de septiembre del 2020. Pero bueno, mi conciencia cada vez me machacaba más, mi conciencia cada vez me machacaba más. Yo cada vez iba diciendo, bueno, cada vez iban viniendo a mí más y más todos los pecados que yo había cometido en mi vida. Pasó una cosa extraña, y es que yo empecé a tener una conciencia del pecado que no había tenido hasta entonces. Empecé a darme cuenta de que muchas cosas que en la vida me habían pasado así, en realidad eran pecados. Y bueno, pero todo eso también me abrumaba. Y yo leía, ¿cómo hacer una buena confesión? Y hazte una lista. Y yo me ponía a hacer la lista y bueno, yo decía, madre mía, pues esto no es una lista, si esto es una enciclopedia. Decía, pero bueno, va, venga. Y llegaba el domingo, y ese domingo otra vez me salía, otra vez sin confesarme, otra vez estaba deseando comulgar, otra vez me sentía mal ante Dios en ese momento, como una rebelde, y otra vez le pedía 1000 perdones, pero otra vez me iba sin confesarme. Y una noche, hoy es miércoles, pues un jueves, meditando también sobre todos esos pecados, de repente yo sufrí un dolor grandísimo, o sea, una cosa que no os podéis imaginar. No era un dolor físico, no era un dolor físico, pero era un dolor como que el alma se me estaba partiendo, como que se me partía el corazón. Yo me tiré al suelo de rodillas y solamente pude llorar y decirle, Dios mío, perdóname, Dios mío, yo no merezco que tú me quieras. Bueno, me rompí completamente, pero completamente, no os imagináis, estuve horas llorando. Eran igual, cuando eso me pasó, era la 1 a las 2 de la mañana, estaban las 7, las 8 de la mañana, y yo todavía ya no estaba llorando pero todavía las lágrimas se veían por aquí. No voy a decir que pasó una película entera de mi vida, porque no es verdad, pero sí pasó una comprensión terrible del dolor del pecado, una conciencia grande. Ahí, mira, ahí también Dios tuvo muchísima misericordia conmigo, porque en vez de machacarme con una conciencia grande de todo el mal que yo había hecho con mis pecados, Él sí me hizo ver, en cierta manera, el mal que había hecho con mis pecados, pero me machacó mucho con la conciencia de todo el bien que yo había dejado de hacer. Muchas personas en las que yo, si hubiese hecho bien y si hubiese hecho tal, ¿cómo hubiesen podido cambiar las cosas? Fue muy fuerte, no sé si ya desearon a nadie, ¿no? Pero tuvo que darme ese garrotazo, para que yo me levantase, hiciese las cosas de casa, hiciese la comida y me bajase a la iglesia a la hora que estaba el despacho parroquial para hablar con el sacerdote y quedar con él para poder confesarlo. A ese punto tuvo que llevarme a mí, a que yo doblase la cerviz y a que yo pudiese vencer esa batalla espiritual. Luego el padre me ha dicho, dice, es que es lógico, son muchos años. La cadena del pecado se va fortaleciendo muchísimo, dice, y aunque tú no hayas asesinado a nadie, pero incluso solamente de los pecados pequeños, de los veniales que se van cometiendo, la repetición constante hace de él un gran pecado. Y la cadena del demonio se vuelve muy fuerte, te esclaviza mucho más fuerte de lo que puedes creer. Y solamente la gracia de Dios te puede ayudar a salir de ahí. Él me explicó que lo que me había pasado era el don del pecado, el don de la conciencia del pecado. Dice, Dios te ha dado el don de la conciencia del pecado, porque es el que tú necesitabas para poder venir. Bueno, el momento de la confesión también fue otra experiencia increíble. Os voy a decir, yo no me sugestioné para nada, porque nunca he estado sugestionada en esas cosas, ni había leído testimonio de sugestión, ni nada por el estilo. Cuando yo fui a confesarme, en esa confesión hubo un momento en que me rompí exactamente igual que me había roto el jueves por la noche, cuando todo aquello sucedió. El padre me dejó llorar, y en un momento que ya se acercó a mí, yo me fui calmando, me decía, llora, tú tranquila, llora. Pero aunque me calmé, ya no fui capaz de seguir articulando
los pecados que todavía me quedaban por decir. Pero el Padre me dijo que no era necesario, que Dios leía mi corazón, que Él sabía y había leído también mi intención y que me absolvía de todos mis pecados. De penitencia, me llamó mucho la atención porque yo estaba acostumbrada, cuando era joven la recordaba, ¿no? Las penitencias de reza esto otro, haz una obra de caridad. Y me dijo que de penitencia, que mi dolor era mi penitencia. Y que ese llanto, que no lo rechazase, que no quisiese alejar ese dolor de mí, porque ese dolor era mi penitencia y ese dolor era el que Dios estaba poniendo en mí y el que me purificaría. Perdonadme un momento, es que todavía me emociono mucho. Yo en ese momento tenía también tanta ansia de comulgar que le pedí al Padre que por favor me diese la comunión, que sí podía. Y el Padre se acercó al altar y nos acercamos los dos y me dio la comunión. Pero mirar, yo cuando Él me dio la solución, yo no sé, las personas que a lo mejor estéis acostumbradas, hayáis tenido la oportunidad de bañaros en aguas muy frías, en estas aguas que nacen del hielo, en aguas muy frías, ¿no? De barrancos y de cosas así. No sé, sabéis que hay una sensación que es que tú te sumerges en el agua, aguantas unos instantes, solo sales, y es una sensación física de que tu cuerpo es más ligero, de que tu cuerpo pesa menos. Mira, esa sensación, exactamente esa sensación, la tuve yo en el momento de la solución. Era como que mis pies y todo andaban más ligeros. De verdad, yo os digo que no era, que yo jamás me hubiese sugestionado con nada de eso. No soy muy dada yo al tema de las sugestiones, os lo digo sinceramente. Pero eso pasó. Y cuando comulgué, yo sentí un abrazo. Eso es lo que yo sentí. Yo sentí que Dios me abrazaba. Seguí llorando. Bueno, lloré un montón. Aún lloro muchas veces. Lloré un montón. Pero ahí ya eran lágrimas de alivio, eran lágrimas de pena, eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de agradecimiento. Era una montaña rusa de emociones que no os podéis imaginar. Pero sobre todas ellas, las dos emociones que más destacaban era: sentía verdaderamente el perdón de Dios, sentía su cariño, su abrazo conmigo, y la paz que hacía tanto tiempo que no tenía, esa paz interior. Una paz que no la puedo describir, y más después de todos esos años y esos últimos meses con esa batalla interior y esa batalla espiritual tan fuerte. Y yo solo le pedí a Dios que no me quitase el don de la conciencia del pecado y que me diese los cachetazos que hiciesen falta para hacerme obedecerle. Que me quitase la soberbia, la vanidad y la desobediencia y mi rebeldía, y que me permitiese ir siguiéndole poquito a poco. Y Dios, que es tan grande, pues ahí va. Pero esto no termina aquí, vaya a saber que termina. Y la batalla espiritual no terminó ahí. Después de todo eso, yo recuerdo que me vino un pecado mortal, me vino el recuerdo de que cuando la comunión de mi hija, yo me había confesado, pero yo en esa confesión no confesé que yo estaba viviendo en pareja, que yo no estaba casada. Y entonces yo sentí una angustia de que había comulgado en pecado mortal, que tuve que ir corriendo a la iglesia, que sabía que estaba el sacerdote porque iba a haber misa, y me fui corriendo media hora antes, toda desesperada, a hablar con él. Y ella me dijo, dice, estate tranquila, te dije que la solución que Dios te estaba concediendo era por todos los pecados de tu vida. Dice, te van a ir viniendo, y conforme te vengan viniendo, tú estate tranquila, tú sencillamente arrepiéntete, siente el dolor de ese pecado en concreto y pídele perdón a Dios. Pero Él ya te ha perdonado. Dice, ahora mismo lo que tú tienes, lo que te está pasando, es que el que te ha tenido tanto tiempo sujeta no te va a dejar que te vayas tan libremente.
No es tú ya estás aquí y él ya se desentiende de ti. No, él ahora está súper enfadado contigo. Y él va a intentar que tú te vuelvas a ir hacia atrás. Dice, entonces dice, mira, el demonio, que lo tenemos por gran tentador, pero muchas veces más que tentador, es el gran acusador. El gran acusador. Las tentaciones muchas veces que decimos que son del demonio, no vienen muchas veces del demonio, vienen de nosotros mismos, de nuestros vicios, de nuestra forma de ser, de nuestros gustos, de nuestra personalidad. Dice, pero él es el gran acusador. Y él lo que quiere es que tú dudes de la misericordia del pecado, del perdón de Dios, que tú dudes del amor de Jesucristo por ti, para que tú te vuelvas hacia atrás otra vez, porque él sabe que tú ahora tienes la gracia y que con la gracia Dios va a empezar a actuar en ti. Y eso él no lo quiere. Él no quiere perderte, él quiere que tú otra vez vuelvas a él. Bueno, pues cuando él me lo explicó, dije, vale, ok. Me explicó lo que era la enfermedad del alma, de los escrúpulos, y que eso podía ser una enfermedad del alma muy grave que evita que las personas acojan la gracia de Dios y acojan la acción del Espíritu Santo, y que sin querer a veces se peque contra el Espíritu Santo porque no estás aceptando toda la gracia, todo el perdón y todo el amor que te está brindando. Y bueno, pues a partir de ahí, cada vez que eso sucedía, yo sencillamente decía, Dios mío, perdóname por lo que he hecho. Yo sé que tú me has perdonado. Yo confío en que tú me has perdonado. Aparta de mí este pensamiento. Aparta de mí este mal pensamiento. Yo confío en que tú me has perdonado. Y rezaba. Y al empezar a rezar, iba sintiendo tranquilidad. Yo sí os puedo decir que esa batalla ha sido de lo menos 4 o 5 meses, cada vez más tranquila, cada vez más suave, cada vez más de despertarte en la noche con un recuerdo de un pecado, sentir una angustia terrible. Rezaba un Padre Nuestro, rezaba una Ave María y me calmaba. No sé, es que son, de verdad que son batallas fuertes. Cada vez que otra vez vuelves a pecar, porque claro, Dios ha empezado a poner la gracia en ti, pero ahora toca empezar a luchar por modificar todo lo que en tu carácter y en tu forma de ser de tantos años tienes que ir cambiando. Esa es otra. Y si tú tienes genio, o si tú das malas contestaciones, estoy poniendo ejemplos, ¿vale? O si tienes tendencia a ser envidioso, o si tienes lo que tal, eso va a estar constantemente. O sea, eso no es algo que tú vas a poder quitar de hoy a mañana, sino vas a tener que ir quitándolo muy poquito a poco. Y te levantas por la mañana y haces el propósito de que no vas a caer en eso. Y a la media hora ya has caído 3 veces. Y te sientes fatal, porque a veces puedes llegar a pensar que no estás progresando, pero no es verdad, estás progresando. Porque ya el hecho de que cada vez que lo haces eres consciente, te das cuenta y en ese instante, justo en ese instante, te das media vuelta y le dices, Dios mío, otra vez he caído, por favor, perdóname. Aparte de que luego vas a ir a hacerlo en tu confesión normal. Pero eso pasa y no hay que dejarse vencer por eso. Vamos a seguir tropezando constantemente en la misma piedra durante muchos tiempos. Y aunque pase el tiempo y aunque lleves mucho tiempo luego que no, habrá otro día que para bomba. Otro día otra vez darás el tropezón en la misma piedra. Pero no hay que desconfiar. No, porque Jesús y la Virgen ya nos han cogido de la mano. Y como a los niños pequeñitos que caen 18 veces mientras están andando, nos vuelven a levantar. Y nos dicen, anda, ven aquí, que no te has hecho nada. Venga, pupita sana, que no pasa nada. Sigue andando. Es así, pero es mortificante. Muchas veces es mortificante porque te llega a querer pensar que nunca lo vas a conseguir, que no vas a poder nunca cambiar, que es que tú no puedes, que los demás sí, pero que tú no, que es demasiado tarde para ti, que tú has sido demasiado mal, has cometido demasiados pecados, que tu carácter se ha hecho, no sé, de verdad, todo lo que podáis pensar, todo eso te lo lleva a pensar. Y eso es parte de esa batalla espiritual. Y solo os pido que no cedáis, que entendáis que eso es parte de esa batalla espiritual. Porque ese
ese, en esa debilidad nuestra, de ir luchando contra nuestra propia forma de ser, para ir modelándola con la ayuda y con la gracia de Dios, poquito a poquito, va a seguir aprovechando cualquier instante, para decirte, ¿ves? ¿Ves cómo no? Sí. ¿Ves cómo tú no vales? ¿Ves cómo tú no vas a poder cambiar? ¿Ves cómo tú vas a seguir siendo siempre la misma estúpida antipática? Esa es la batalla de ver. Para mí, ya os digo, esa batalla en esos han sido muy, muy, muy grandes. Y no os digo que todavía no haya en algún día, en algún momento, alguna ocasión, que te pasa, te vuelve a pasar. El acusador Sí. siempre está ahí esperando el mínimo desliz nuestro para venir y torturarnos, y torturarnos, y torturarnos. Sí, de hecho, me viene a la mente aquellas teologías que niegan la necesidad de esta batalla espiritual de la cual depende la salvación de tu alma, porque mientras te escucho, Cruz, he estado meditando en cómo la vida cristiana realmente es una lucha por tu alma. Totalmente. Realmente no son tus pecadillos en lo individual de manera aislada, sino realmente esto es una lucha por tu alma. O Es sea, que esa es la batalla del mundo. Esa es la batalla del mundo que no vemos. Esa es que Jesucristo ha venido a ofrecernos la gracia y su sacrificio para que nosotros, acogiéndole a Él, salvemos nuestra alma, y que hay otro, que es un gran enemigo de Él, que no es tan poderoso como Él, por supuesto que no, pero que al hombre se nos hace súper poderoso, que lo que quiere es llevarnos con Él, es ujú, arrebatarnos todos los frutos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. así Eso es lo es. que quiere. Y esto es algo que es súper importante. ¿Cuántas personas he escuchado? Por ejemplo, algunos que venían de un trasfondo protestante de corte calvinista, donde les enseñaron que ellos ya pues eran parte de los predestinados y que su salvación no se podía perder. Y ellos cuentan cómo eso fue erosionando su vida espiritual, cómo les fue marchitando. Y no digo que siempre, pero muchas veces eso te lleva a descender en la vida moral, te lleva a ser Sí, permisivo con ciertas prácticas, con ciertos pecados, porque pues tienes esa falsa seguridad de que estás entre los predestinados y no sucede esto que nos has estado compartiendo, ¿no? Esta lucha, esta verdadera lucha. Y cuando decías, ¿no? Cómo el enemigo viene, pues me venía a la mente, ¿no? Cómo realmente la batalla espiritual comienza, el gran campo de la batalla espiritual por tu salvación, por tu alma, realmente comienza en tu mente. sí, Si tú para yo pierdes aquí, si das la entrada y tú pierdes aquí, es como abrir la puerta, ¿no? Como abrir la puerta por una rendija para que se te meta hasta la cocina, ¿no? justamente, justamente. Me acuerdo que había unos sacerdotes que decían que el pecado original fue eso, fue abrir la puerta para que entrase hasta el salón. Sí. Y no nos damos cuenta, y al final siempre estamos en ese mismo pecado de Adán y Eva, ¿no? Ese pecado de que o bien la duda o bien la seducción ante el fruto Mm, nos mm, hace pensar que por nosotros mismos, no, pero yo sé discernir, yo sé lo que es bueno para mí. Bueno, oye, ujú, yo, y ahí entra la soberbia, entra la rebeldía, entra mm. la desobediencia, y te apartas de Dios, sencillamente. Y lo que tú Y estabas diciendo de los calvinistas, esa degradación moral, tener en cuenta una cosa, que yo que no, que vengo del mundo de vivir sin religión, ¿vale? De vivir, ya está, sin más. También pasa, también sucede, porque todos esos, no tienes esos límites morales. Entonces, bueno, depende cómo seas, depende de la formación en los valores que hayas tenido, pues pervive algo de eso, pero te dejas diluir por todo el concepto social, por todo lo que, bueno, socialmente se ven bien, pero no pasa nada, es que antes eran muy exagerados, ¿no? Porque total, ¿qué pasa por tener relaciones prematrimoniales? Pues es que es lo más del mundo, ¿no? No te vas a casar con alguien sin conocerle, ¿no? ujú, Ay, ¿y qué hace falta casarse? ¿Para qué? Si el contrato lo llevas tú en tu corazón, si tú tienes ya el compromiso, ¿para qué hace falta casarse? mm. ¿Entiendes? Entonces, La mentalidad, yo le llamo la mentalidad hippie, que está bien presente, está viva y sí, fuerte y totalmente, está por totalmente, todas partes. Yo veo unas totalmente. personas ya de una cierta edad y
y los veo grandes señores, pero digo, wow, son personas grandes de edad con una madurez, pero traen toda la mentalidad hippie a todo lo que da. Esa Eh, secularización y ese amor y paz ajá. que impregnó el Ese mundo ser y ese libre, ¿no? todo da igual, ese ser libre y esa revolución sexual de entonces Y y hace un eso, momento bueno, hablabas de ese miedo de que uno quiere ser libre, o sea, ser un libre pensador y que la iglesia sí, te quiere oprimir. sí, Muchos no sí, se dan cuenta que eso de ser ese libre pensador viene precisamente de los 60, de los 70, esta total, mentalidad hippie, ¿eh? sí, 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 totalmente. Pero también a los que puedan pensar eso igual que lo pensaba yo, también les voy a Claro, decir una cosa, nunca he sido más libre en mi pensamiento de lo que soy ahora. Y nunca he entendido mejor el mundo desde que Dios me ha permitido ir aprendiendo a mirarlo con mirada cristiana. Justamente en toda esta conversión, algo que también me dijo mi confesor, bueno, él es un teólogo de aquí, de la Facultad de Teología de Zaragoza. Y bueno, una vez, a mí me vino, os lo he dicho, un amor impresionante por las escrituras, por la patrística. Y yo iba leyendo la Biblia y yo iba era como comprendiéndolo todo. O sea, en mi mente todo iba haciendo clac, 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 clac. Y se me abría un mundo que a mí yo dije, oh, esto no puede ser, yo me tengo que estar equivocando. Uy, 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 cuidado, cuidado. Y fui y hablé con él, le dije, mira, necesito hablar con usted, padre, porque mira esto, dice, ven, quedó conmigo, vente. Estuvimos hablando y luego ya me dijo, dice, mira, no, dice, Dios te está dando otro don, te está dando una comprensión, además una comprensión muy al hilo teológico de las escrituras. Dice, estoy maravillado, dice, porque porque él decía que hacía como hacía las asociaciones muchas veces de unos pasajes del Antiguo Testamento, con esto, tal, cómo iba yo entendiendo y cómo fui entendiendo el todo de la Biblia, cómo llegué a la comprensión sin estudiar teología, sin estudiar nada, la comprensión de lo que era la iglesia, de esa doble naturaleza, de esa realidad sobrenatural de la iglesia, de lo que la iglesia en sí significaba. La iglesia ha sido ese comprender la iglesia y comprender la familia de Dios, a mí me ha dado no sé, una mirada que creo que comprendo prácticamente todo lo comprensible, ¿eh? A ver, entendámonos, los grandes misterios de Dios siguen siendo grandes misterios. Me refiero a una comprensión mucho más sencilla muchas veces de incluso de la relación nuestra con Dios, porque si nosotros de verdad nos creemos que Dios es nuestro Padre, pero como nuestro Padre, empezamos a entender muchísimas de las doctrinas que promulga la Iglesia Católica y empezamos a entender que son lógicas, que es que además son lógicas y son necesarias si de verdad somos una gran familia. Por ejemplo, evidentemente el preocuparnos unos por otros, evidentemente. Pero también, por ejemplo, a todos nuestro Padre nos pone a nuestra madre de ejemplo. Y a vuestra madre no le faltéis el respeto, que merece el mismo respeto que yo, por ejemplo. Y también muchas veces nuestros hermanos mayores son a los que nosotros tenemos que ir siguiendo los pasos y los que muchas veces nos regañan. Y cuántas veces no, tu hermano mayor, no sé qué le dices, anda, mira, dile a papá o dile a mamá esto, a ver si me deja hacer tal cosa o a ver tal. Esos son nuestros hermanos mayores, esa es la comunión de los santos. Y de la comunión de los santos se deriva la intercesión de los santos. En un mundo que todos estamos vivos. Todos, aunque no nos veamos, estamos todos vivos. Y yo así sé que es. eso les cuesta mucho comprenderlo, pero realmente es que si de verdad que para mí el entenderla así como una verdadera familia, yo veo cosas tan lógicas, tan lógicas, tan lógicas, que no puedo Pues decir otra cosa, de verdad. wow, pues yo quiero realmente, y sé que nombre estoy ahora mismo revisando los comentarios, ¿no? Quiero agradecerte, Cruz, por haber apartado tiempo de tu día, por haber abierto tu corazón, por haber tenido, porque yo sé que
eh, obviamente, ¿no? Uno siempre quiere dar testimonio, uno siempre quiere contarle a otros, ¿no? Pero ya cuando se trata de redes sociales y todo esto, implica un esfuerzo y yo te quiero dar gracias por haber hecho todo, aún fuera del aire, ¿no? Fuera del aire estuvimos por ahí luchando contra el sonido, las computadoras y todo, y pues es trabajo, ¿no? Así es de que quiero darte las gracias a nombre de todos. Cruz, mira, mientras tú estabas contando el testimonio, yo les estaba acá compartiendo el nombre de tu canal. Pues Cruz no tiene demasiado tiempo, pero su canal ahí va y queremos animarles a que visiten el canal de nuestra hermana Cruz. Se llama La Plenitud de la Fe, como pueden ver en pantalla. También he tomado el tiempo para colocar el enlace, el link que los llevaría directamente al canal. Está en el chat, en la parte de arriba, donde está el comentario fijo en azul. Ahí van a poder ver el canal de nuestra hermana Cruz, La Plenitud de la Fe. Suscríbanse y pues echen un vistazo al contenido que ella está creando. Estás en una serie, ¿no? Ahora mismo estás en una serie. Platícanos un poco esta serie que vas a comenzar o de algo así vi por ahí del Apocalipsis, Bueno, ¿no? sí, bueno, voy a dar dos pinceladas también un poco del canal y de por qué en, esto es un llamado también que, bueno, yo también soy quiero que sepáis que desde la conversión y eso, bueno, pues soy catequista, me he formado muy fuertemente en la catequesis, en catequesis tanto de niños, de adultos, y este llamado de compartir lo que yo buenamente pueda saber, de compartir lo que mis experiencias, de aprender también de los demás, de compartir magisterio, que ha sido una parte muy importante de mis estudios junto con el padre Emilio. Bueno, eso es por otra cosa, ya lo contaré en alguna ocasión. Eso era por mi rebeldía de estudiar el Concilio Vaticano II, por haberme creído en los principios de mi conversión, verme afectada por muchos de estos mensajes que también se ven en las redes, del Papa es hereje, el Papa no es legítimo, las herejías del Concilio Vaticano II, bueno, cosas que dañan muchísimo, que yo estaba ahí creyéndomela, así que yo decía, Dios mío, yo no quiero leer los documentos del Concilio Vaticano II, porque si es verdad que es herejía, ¿qué voy a hacer yo si yo sé que esto es la verdad? Y el padre Mili me dijo, léetelos, léetelos, léetelos. Bueno, ya me los leí y todo venía también por un problema de ecumenismo que yo llegaba y le decía, pero ¿cómo puede ser esto? Dice, lee. Bueno, pues ahí me enamoré del magisterio de la Iglesia Católica. Soy una enamorada del magisterio de la Iglesia Católica. Y hacerme caso, que nada se cambió con el Concilio Vaticano II. Se enriqueció, pero no se cambió. Bueno, el caso es que durante 1 año y medio, más o menos, yo estaba en un proceso de discernimiento, de formación incluso también, porque no es fácil exponerse en las redes, porque son muchos los peligros también, que incluso para nuestra propia alma hay en el tema de las redes. Nos van a afectar muchas cosas, el tema de ser capaces de seguir manteniendo la humildad y de que esto sea un apostolado realmente al servicio de Cristo y al servicio de la Iglesia y no de nuestra propia vanidad, que no nos pueda la vanidad, que no nos pueda el orgullo, ¿no? de vernos en una cámara, de que nos digan, jo, qué bien lo haces, sino que nos siga moviendo el amor por evangelizar, el amor por compartir la palabra, por compartir nuestra Iglesia, el amor por decir, aquí una católica más. Yo ya he llegado, decía, me da igual, soy aquí una abuela, tengo que estudiar de todo para hacer el canal, pero yo una católica más en las redes armando lío. Que haya presencia de los católicos, que se nos empiece a ver. Y bueno, el canal este domingo hará 7 semanas, es muy poquito tiempo. Yo desde aquí quiero agradecer a todo el mundo inmensamente lo que ha confiado y lo que están confiando en lo que estoy haciendo, porque el canal ya tiene más de 600 suscriptores. Yo es que no, o sea, yo no tengo palabras. Yo solamente le doy gracias a Dios y no tengo palabras. Y bueno, sí, sabes que tenemos también cómo enseñar a rezar en latín, vamos teniendo distinto contenido. Y ahora el domingo voy a empezar una serie Ujú. de estudios sobre el libro del Apocalipsis. Yo tengo un profesor de Sagradas Escrituras, el padre Enrique, que él se formó en el Pontificio Romano, por él tiene ahora 80 años, cuando aquello eran los grandes institutos que eran, ¿no? Es un grandísimo conocedor. Y bueno, no es la mirada al Apocalipsis a la que estáis todo el mundo acostumbrado, no es ese tipo de mirada morbosa de qué va a suceder, cuándo va a suceder, cuántos males van a venir,
sino os va a sorprender, yo creo, como me sorprendió a mí cuando Él me dio todo ese conocimiento, porque Jesucristo resucitado en el Apocalipsis nos habla a nosotros, a los hombres modernos, y nos va a dar todas las armas con las que tenemos nosotros que enfrentar las cosas que pasan y las que están pasando. Y nos va a desvelar el sentido de la historia. Y yo Así os es. animo a que me acompañéis. Ya os digo, no es el contenido que normalmente se hace sobre el Apocalipsis, para Qué que bueno. abráis una mirada diferente a lo que es el Apocalipsis también. Qué bueno que no vas a irte por esa línea. De hecho, No, pues no que lo pensaste, ¿no? Que te fueses a ir por para esa nada. línea, pero sí hay mucho morbo, ¿no? Y también Sí, muchas gracias por animarnos a no caer ahí en los radicalismos, ¿no? Sí me ha tocado por ahí encontrar grupos que rechazan el Segundo Concilio Vaticano, que dicen que el Papa es el anticristo y cosas de esa naturaleza, sí. ¿no? Así es de que siempre hay que evitar extremos, tanto de un lado como del otro. Eh, lo más Ahí está. difícil lo más difícil realmente es mantenerse en esa tensión que causan, ¿no? Porque siempre habrá dos extremos, no solo en religión, sino en la vida. Y para mantenerte balanceado, sólido, sano, se necesita realmente sacrificio. Se necesita un sacrificio que implica una negación de tus inclinaciones personales y demanda mucho trabajo, que muchas veces em, Mucha no oración, queremos mucha mucho. Claro, oración sí, para tener una sí, vida sí, espiritual fuerte, que es la sí, única que claro, te da la guía al final, ¿eh? claro, Yo creo que al final es la única que te da la guía. claro, la vida cristiana, ¿no? Sin la oración no podemos. Ahí Pero está. en concreto sobre este tema, sí quiero decir que es muy fácil reaccionar en contra de una postura que no es la nuestra, pero lo que no es fácil es tomar el tiempo para escuchar la otra posición, para estudiar, para hacer la tarea. Y eso duele, eso cuesta, eso es sacrificio y es la única manera en la que nos vamos a poder conservar sanos, sólidos. Y eso sí causa una tensión, sí causa una tensión. Lo más Sí. fácil es dejarte arrastrar por la corriente y una de dos, o te vas al extremo de la derecha o te vas al extremo de la izquierda. Es lo más fácil, ¿no? Déjate llevar, déjate arrastrar, pero yo creo que aprovechando ese comentario que hacías, ¿no? Y Yo creo que sí, lo más grave creo es que lo que no somos conscientes es que de un extremo y el otro extremo son el mismo perro con distinto collar. Es sí, la misma acción del enemigo de la iglesia dentro de la iglesia a dividir y romper la iglesia, porque si la sí. iglesia está dividida, la oración de la iglesia ya no es tan eficaz, ya no es tan fuerte. Claro, sí, así es, así es. Y pues esto es algo que se debe evitar, obviamente, ¿no? No siempre lo logramos, fallamos. Yo lo veo, pues yo tengo comunidades y pues se ve esto, ¿no? Hay quienes eh, solo quieren atacar una posición y les preguntas, ¿has estudiado esto? ¿Has analizado esto? No, no. Lo único que sé es que debo atacar esta posición. Ah, ok. Y también se Entre ellos, por ve, desgracia, estamos viendo muchos que viven claro, solamente y del no ataque solo de entre una los cosa o de la laicos. otra. Sí, no solo entre los laicos, ¿no? Esto se ve, pues, se ve en todos los niveles, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero gracias. Hermanos, bueno, ya vieron ahí el canal de nuestra hermana Cruz, ya escucharon, hay dos series en las que ella está trabajando, clases de latín. Ella tiene a un profesor que está dando ahí algunas clases de latín en su canal y esta Qué serie del grande. Apocalipsis, ¿no? Que va a estar muy balanceada, como ella dijo, no me voy a ir por el sensacionalismo y el morbo, lo cual es excelente. Así de que ahí está. Pues Cruz, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Ya saben, ahí está el enlace para los que quieren visitar el canal de nuestra hermana Cruz. Y Cruz, bueno, te dejo que te despidas de la audiencia. Bueno, de la audiencia, ante todo, daros las gracias a José, a ti y a Sharon. Yo me parece que son cerca de 3 años lo que yo llevo suscrita como Cruz Iniesta a tu canal. Ya te he dicho que os encontré de los primeros. Eh, Me encanta también el canal de ahora de Sharon, porque la espiritualidad también es muy bueno que la mostremos y que mostremos también cómo vivimos. No solamente que mostremos las doctrinas que mantenemos los católicos, sino cómo somos y cómo vivimos los católicos, cómo vivimos también nuestra fe. Creo que es una forma bella y preciosa
de evangelizar y que además estamos en unos tiempos en los que nos sentimos muchas veces muy solos y estas comunidades que generamos aquí nos dan un apoyo fuerte, nos hacen seguir adelante. Yo te agradezco que tú me hayas abierto las puertas de un programa tan importante y tan grande como el tuyo, a una cosita chiquitita como yo. Te lo agradezco de verdad muchísimo. Y a todos los que estáis ahí, gracias por haber cogido el tiempo de estar escuchando lo que yo tenga que decir. Gracias a los que me seguís, que me animáis constantemente con vuestras palabras. Y os pido a todos oraciones. Os pido oraciones por la Iglesia, por nuestra amada Iglesia, nuestros sacerdotes. Porque yendo bien la Iglesia, yendo bien los sacerdotes, irá bien el mundo. Lo que pasa en el mundo es solo reflejo de lo que pasa siempre en la Iglesia. La Iglesia es la que marca los tiempos. Recordar eso, es la Iglesia la que marca los tiempos. Amén. Y bueno, yo estaréis todos en mis oraciones. Tenemos una lucha fuerte por la conversión del resto del mundo. Afrontémosla con alegría, con esperanza, con mucha alegría, porque también en nuestras manos tenemos un gran poder de llevar almas a Dios, con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Amén. Amén, que así sea. Muy bien, hermanos. Pues muchas gracias. Me voy a despedir como siempre. No te me vayas a ir, Cruz. Ahí, no te me vayas a ir. Y yo me despido como siempre, hermanos. Gracias a todos. Los quiero mucho. Un abrazo y que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Viva. Hasta luego, hermanos. Amén.